No sé si habéis tenido en algún momento no sé, el sentimiento de que los hombres y mujeres de la Biblia debían de ser hombres y mujeres de otra materia. No sé, debían de ser un poco especiales. Pareciera que uno tiene la sensación, oye, esta gente debía ser tan especial que nosotros nunca podemos alcanzarlos, nunca podemos ser como ellos eran, ¿no? No debían de ser de carne y hueso como nosotros. Pero qué bonito, porque la versión que ella ha leído es una versión diferente. La nueva Biblia inglesa traduce ese texto que ha sido leída por Kelly de la siguiente manera. Elías era un hombre con fragilidades humanas semejantes a las nuestras. Es decir, era como nosotros y claro, ¿sabes? A mí me emociona muchísimo este texto, sobre todo porque me ayuda a tener en cuenta que si Dios pudo usar a un hombre como Elías, como lo hizo, ¿por qué no puede usarme a mí? Si Dios pudo hacer de él un hombre con las mismas debilidades, con las mismas inclinaciones, con los mismos sentimientos que yo mismo tengo, ¿por qué Dios no puede hacer de mí un hombre? ¿Por qué Dios no puede hacer de nosotros hombres y mujeres semejantes a Él? Y esto me maravilla, ¿no? Y esta es la experiencia de un hombre como Elías, que, bueno, llegó un momento que decide, si vamos a retroceder en la historia, a la vida de Elías, un momento trascendental en la historia, en su propia historia, en su ministerio, un ministerio muy complicado, sobre todo cuando el pueblo se había corrompido y estaba adorando ídolos por todas partes, por todas partes. Tenía un rey que era nefasto, de los peores reyes que tuvo Israel. Ese fue Acab, casado con una pagana, Jezabel, que invitaban a su corte real a comer, ni más ni menos que a comer. Los invitaba a todos los profetas de Baal y de la diosa Sera. Estamos hablando de 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera. Decía Primera de Reyes capítulo 18, versículo 19, que comen de la mesa de Jezabel. Es decir, que comen a costa del pueblo, que están comiendo porque el pueblo está sosteniendo a un rey que era un perdido, un hombre que había extraviado por completo el camino de la verdad, alguien que ya no tenía con una noción de lo que era correcto e incorrecto. Y allí tomó una decisión el profeta Elías de tener, después de 3 años y medio, un encuentro con el profeta Acab. Digo 3 años y medio de haber llegado una terrible sequía, como ha sido leído muy bien por Kelly, una terrible sequía, 3 años y medio. El texto bíblico dice que no había caído ni una gota de agua, ni siquiera subía el rocío por la mañana. O sea, imaginaros el paisaje, un paisaje completamente seco, no había riachuelos, era muy difícil encontrar los pozos, se estaban secando, pocos pozos quedaban todavía con un poquito de agua. 3 años y medio de terrible sequía, y Elías decide ir al encuentro de Acab. Le informan al rey Acab y dice, sí, él viene a mi encuentro, que no se moleste demasiado, que yo mismo voy a ir a su encuentro. Así que estamos en el capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo... yo sé que esta historia la conocéis, pero vamos a vivir, si me permitís, una preciosa aventura. Me gustaría que os imaginarais la escena, los acontecimientos, ¿vale? Versículo 15. Le dijo, capítulo 1 de Reyes 18, versículo 15, le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él, al rey Acab. Le avisan, Abdías se encuentra con Acab, le dio aviso, y Acab vino a encontrarse entonces con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo, fijaros, ¿así que eres tú el que estás perturbando a Israel? ¿Eres tú el que está alborotando a todo el pueblo? Y entonces Elías le responde, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y sirviendo a los Baales. O sea, Elías no tuvo pelos en la lengua para señalar cuál era la causa del caos moral en el que estaba el pueblo de Israel. El pueblo había caído tan sumamente bajo que
había perdido por completo el rumbo porque los propios líderes también lo habían hecho. Esta cita de la hermana White a mí me cuesta, me duele muchísimo. Nunca la Iglesia tendrá un nivel moral superior al de sus propios dirigentes. Y esto es lamentable, pero a veces sucede así. Cuando el pueblo de Israel tuvo líderes muy malos, el pueblo estaba corrompido. No había nadie que levantara la voz, o poca gente levantaba, y al que se atrevía a levantar la voz para ponerse de parte de Dios, de parte de la verdad, terminaban con su vida, acallaban su voz, terminando completamente con la vida de estos, ¿no? Esta era la lamentable experiencia. Y ahora sucede un hecho muy interesante, porque Elías entonces ordena al rey Acab que congregue a todo Israel en el monte Carmelo. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de estar allí, en el mismo monte Carmelo, en el año 2006. La emoción, os puedo asegurar, porque allí leímos todo este episodio y hubo una reflexión. Y lo bonito del caso, no me importa si era 100 metros aquí o 100 metros allá, pero sentir que en ese mismo monte había tenido lugar todo este acontecimiento, os puedo asegurar que nos llenaba de emoción, ¿no? Bueno, ahí estábamos y congrega Acab, no rechista, quizá un poco sorprendido por ¿qué quiere este hombre? ¿Qué busca Elías? Bueno, es igual. Voy a obedecer y ya está. Y congregó a todo el mundo, todos estaban allí. Y allí congregó también a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de la diosa Sera. Todos estaban allí convocados. Así que, bueno, estamos en el versículo 21, se acerca Elías. Quiero imaginarme un poquito la escena, la gente subiendo por las laderas del Monte Carmelo. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué? No sé, el rey nos ha citado aquí. Pero qué extraño, ¿no? Que nos cite aquí en un monte, en el Monte Carmelo. No lo sé, pero bueno, vamos a ver qué es lo que quiere, qué es lo que va a pasar. Y allí ven unos y otros que todo el mundo está subiendo. Oye, y fulanito, ¿y qué pasa? No sé, el rey nos ha citado a todos. Sí, ya lo hemos oído. Despierta una curiosidad enorme. Ven por fin al profeta Elías, que hacía tiempo que no aparecía por allí, estaba escondido, evitando que lo pudieran echar mano y matar, porque él era el causante de que hubiera esa sequía terrible de 3 años y medio. Y bueno, pues dice el versículo 21 que acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo, me gustaría que estas palabras resonaran hoy también aquí. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar? ¿Sabéis? Mirad, no llevamos 2 días en la iglesia. Bueno, unos llevan más años que otros. Probablemente muchos de los que están aquí quizá ni siquiera sean de la iglesia. Pero no me importa, seamos lo que seamos, llevemos los años en la fe que llevemos. Creo que es muy oportuno esta pregunta que Elías lanzó al pueblo, muy oportuna esta pregunta para ti y para mí hoy, siglo XXI. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos? No, pero ¿qué dos pensamientos? Yo sé a quién estoy siguiendo, a quién sirvo. ¿Estás de verdad seguro de a quién estás siguiendo? ¿Estás de verdad seguro de quién es Dios en tu vida? ¿Es Dios de verdad y es el Dios que está en tu vida? ¿O realmente es un Dios en quien crees, pero al quien no sigues ni sirves, aún sabiendo y conociendo lo que Dios dice en su palabra? ¿Hasta cuándo voy a claudicar? ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? ¿Por qué no? Elías está diciéndole, está apelando a un pueblo para que se defina de una vez por todas. Si tú sabes quién es Dios, síguele, pero síguelo de verdad, síguelo sin reservas, síguelo sin división, síguelo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y si es Baal, y has entendido que es Baal a quien tienes que seguir, sigue a Baal.
pero defínete. No pierdas el tiempo estando en un lugar que no quieres estar. No permanezcas en un lugar donde no quieres estar. Y si has de estar porque es tu voluntad hacerlo, defínete y toma una decisión. De una vez por todas. De una vez por todas. Pero no puedes vivir. No puedes vivir con un corazón dividido, con sentimientos divididos. No puedes continuar viviendo así. Bueno, creo que el pueblo debió de agachar la cabeza, cada uno de ellos avergonzado porque no estaba actuando correctamente, y el pueblo era incapaz, se daba cuenta de lo que estaba pasando, como tal vez tú te das cuenta también de que las cosas no están funcionando bien en tu corazón. Tú sabes muy bien lo que Dios dice y lo que ha dicho en su palabra, pero quizá tu vida no está en estos momentos en el camino correcto, y Dios te está invitando a que tomes una decisión de verdad por Jesús, que te definas por Jesús. Y entonces, bueno, Elías dijo al pueblo, versículo 22, solo yo he quedado como profeta de Jehová, pero los profetas de Baal hay 450 hombres y otros 400 hombres profetas de la diosa Asera, que estaban allí presentes también. Así que él propuso lo siguiente. Vamos a ver detalles aquí que son interesantísimos, Versículo 23, que nos den 2 bueyes y que ellos escojan uno, el que quieran, que lo corten en pedazos y lo pongan sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo haré lo mismo, yo prepararé el otro buey, lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Que ellos invoquen a sus dioses y yo invocaré el nombre de Jehová el Dios, y el Dios que responda por medio de fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo respondió, pues esto nos parece bien, Esto nos parece bien. Fijaros, es como si tuviera que definirse, es como que se tuviera que descubrir, es como si se tuviera que comprobar a ver quién de verdad es Dios. Es como si en el corazón de cada uno de los creyentes de Israel no tuvieran claro quién es el Dios verdadero. ¿Os estáis dando cuenta? Es la sensación, el sentimiento de duda que ha embargado ya la vida de un pueblo, de una nación entera, que había sido escogida por Dios, que en medio de prodigios y con mano poderosa Dios los había sacado de la esclavitud, y resulta que todavía no tenían claro que Dios es Dios. Bueno, pues nos parece bien, está bien, bien has dicho, que se haga. 25, Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos vosotros el buey, elegid el que vosotros queráis. Y escogieron. Nos quedamos con este buey, muy bien, preparadlo vosotros primero, porque sois más, e invocad el nombre de vuestros dioses, pero no pongáis fuego debajo, no encendáis fuego. Tomaron el buey, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana, dice el versículo 26, hasta el mediodía. Me gusta imaginarme la escena y ver la escena de todo un pueblo que ha sido congregado temprano por la mañana obedeciendo a las órdenes del rey Acab. Todos ahí han subido expectantes, están viendo, han escuchado la propuesta del profeta Elías, les ha parecido muy bien lo que está proponiendo, y ahora ven toda la parafernalia que están montando los profetas de Baal. Todos están sacrificando aquel buey, lo están colocando encima de la leña sobre un altar, y ahora empiezan ahí desde la mañana, dice el texto bíblico, hasta el mediodía, y van gritando, Baal, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiera, entre tanto que ellos iban saltando y con sus danzas habituales, las que ellos tuvieran. La pregunta es, una pregunta muy interesante que yo no sé si os la habéis planteado en alguna ocasión. ¿Por qué no hubo fuego que descendiera del cielo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque no era Dios? Más. ¿Qué me decís, por ejemplo, cuando leemos el episodio de Apocalipsis, hablando del poder del enemigo, hace descender fuego del cielo en presencia de multitudes para confundir y para engañar?
Y si es capaz de hacerlo y lo hará en el final de la historia de la humanidad, la pregunta es, ¿por qué razón no pudo, no lo hizo el diablo en esos momentos? Muy bien, muy bien. Dios no se lo permitió. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, no estáis de acuerdo porque yo haya dicho muy bien, sino porque ella lo ha dicho. Es así. Quiere decir que Dios limita el poder del enemigo. Dios es capaz a veces de permitir que se manifieste, pero en otras ocasiones, cuando es imprescindible que la manifestación de Dios pueda triunfar por encima, por delante de la obra del enemigo, Dios limita su actuación. ¿Creéis vosotros que el diablo va a imitar la segunda venida de Jesús? ¿Y va a intentar qué? ¿Engañar? Aún a los escogidos, lo tenemos claro, ¿verdad? ¿El diablo no sabe todos los acontecimientos que van a suceder con relación a la segunda venida? Lo sabe perfectamente, pero y él va a intentar imitar todo de tal forma que apenas haya diferencia entre la realidad y el engaño. ¿Estáis de acuerdo? Pero aún así, estoy seguro que Dios va a intervenir para que en todas las cosas no sea igual, porque entonces no habría manera de identificar qué es lo verdadero y qué no es lo verdadero. El mismo Dios que en un momento determinado con Elías evitó que el diablo hiciera descender fuego del cielo, puede permitir, y lo hará al final de la historia, y engañará a muchísimos millones de personas a hacer descender fuego del cielo en presencia de multitudes. Y repito, millones o miles o cientos de miles de personas creerán la mentira engañosa del enemigo. Lo que quiero decir con todo esto es que el diablo tiene mucho poder, pero más tiene nuestro Dios. Y Dios es el que lleva finalmente el control de todas las cosas, el que lleva el control de todos los acontecimientos, un Dios que limita la actuación del enemigo, un Dios que frena su actuación, porque de otra manera ni uno solo de los que hoy podríamos ser salvos lo seríamos, ni uno solo. Él nos manejaría como marionetas, y a veces lo hace. ¿Sabes cuándo lo hace? Cuando no te defines. Cuando vives como si no vivieras, cuando dices que crees, pero vivo como si no creyera. ¿Es un trabalenguas? Me habéis seguido, ¿verdad? Defínete de una vez por todas en quién has creído, a quién has puesto como tu Dios, y vive como tal, y vive sirviéndole a Él, solamente a Él. No era fácil, y allí estaban todos danzando, todos de acuerdo, gritando en alta voz. Elías se medio burla de ellos. ¿Qué pasa? Es que debe estar un poco sordo. Gritad con más fuerza para que os pueda escuchar. Versículo 28, ellos clamaban a grandes voces y cogían cuchillos, era la costumbre en aquella época, cuchillos, y se pegaban cortes en el cuerpo de tal manera que brotaba la sangre y caía chorros la sangre por su cuerpo. Era un espectáculo del cual estaban acostumbrados, se habían habituado ya el pueblo de Israel a este tipo de costumbres porque adoraban a Baal, porque adoraban a los dioses paganos, se habían habituado a hacer de la adoración pagana parte de su vida. Entonces no les chocaba, pero no dejaba de ser todo un espectáculo de ver 450 profetas y los otros sumándose también desde la mañana hasta la tarde. Y venga a danzar y dándose cortes y cortes. Tremendo. Versículo 29 dice, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. ¿Qué hora era esa? No quiero decir que eran las 7:30 de la tarde, no me refiero a eso. ¿Qué hora era la hora del sacrificio? La hora del sacrificio era la hora del sacrificio de la tarde. Había dos sacrificios, ese era conocido en el Antiguo Testamento como el sacrificio continuo. Sabéis que había
un cordero que se sacrificaba y que se colocaba sobre el altar a la hora de la tarde, antes de la puesta de sol. Y se mantenía en el altar continuamente quemándose durante toda la noche hasta el amanecer. En el amanecer se colocaba, se hacía otro sacrificio y se mantenía ese sacrificio quemándose en el altar durante todo el resto del día hasta el atardecer. Ese era el sacrificio continuo. Y algo muy bonito de esto, el símbolo precioso del sacrificio continuo, quiere decir que no importaba la hora del día, de la noche, de la madrugada, no importaba. Imaginaros en el Antiguo Testamento, cuando estaban viviendo en tiendas, en el desierto, si una persona se sentía hecho algo muy mal, había pecado y no había tenido todavía tiempo de acercarse, de ofrecer su sacrificio, bastaba con que él saliera de la tienda donde estaba preocupado y arrepentido, miraba ahí al tabernáculo, y cuando miraba el tabernáculo veía el humo que ascendía al cielo en el altar que ardía tenuemente, y aquel sacrificio de la tarde por la noche ya, que ardía y ardía continuamente. Podían ser las 2, las 3 de la madrugada, pero si una persona estaba arrepentida de lo que había hecho, ese sacrificio era válido para él. ¿Sabes lo más bonito de esta escena? Que no importa qué hora sea, si son las 12 de la mañana o son las 4 de la madrugada, si tú estás arrepentido de lo que has hecho, puedes clamar a Dios. Y Dios está más que deseando recibirte. Si oyes su voz, si arrepentido confiesas tu pecado, no hay pecado, por grave que sea, que Dios no pueda perdonar. Y Dios te invita a que acudas a Él, a que vayas a Él. Ahí estaba. Llegaba el sacrificio de la tarde y entonces, versículo 30, dijo Elías a todo el pueblo. El pueblo estaba allí expectante. Ya había visto que no había sucedido nada, no había habido ningún fuego que descendiera del cielo para quemar el sacrificio de los Baales. Y entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Mirad qué imagen más bonita, ¿eh? Y todo el pueblo se le acercó. ¿Qué hizo Elías entonces? Eso es. Fijaros, no construyó otro altar. ¿Qué hizo? Reconstruyó el altar que estaba derruido, que estaba destruido. Y esta imagen es una imagen muy impactante para el pueblo. Cada piedra, sabéis que el altar se construía con piedras que no estaban talladas, eran piedras sin forma, las acomodaban de tal manera que pudieran servir para colocar encima después pues, el sacrificio, ¿vale? Leña y luego el cordero o el buey, lo que fuera a sacrificarse. Lo que llama aquí la atención es que cada piedra que Elías estaba levantando de un antiguo altar evidenciaba cuán lejos estaba el pueblo de su Dios. Cuánto se había alejado de la verdad de Dios. Y esto era muy significativo, porque abandonar un altar donde, ¿qué sucedía en el altar? Se sacrificaba un cordero, ¿para qué? Para el perdón de los pecados. El hecho de que hubiera un altar, antiguo altar en el que a Dios se adoraba y estaba derruido, ¿qué significaba? Que el pueblo se había alejado tanto que no había esperanza de salvación para él, porque ellos vivían en pecado y ni siquiera se molestaban en buscar el perdón de Dios reconstruyendo su antiguo altar. ¿Cómo está el altar de tu relación con Dios? ¿Cómo está tu altar? ¿No crees que es necesario, quizá unos más que otros, necesitamos reconstruir lo que torpemente hemos derribado con nuestros pecados, con nuestra vida miserable? ¿No crees que ha llegado el momento de reconocer, de tomar posición en esta historia en la que estamos, en un tiempo que se está terminando, y en poner en orden nuestra vida antes de que pueda ser demasiado tarde? Levantar cada piedra era una señal inequívoca de lo alejadísimo que estaba el pueblo de su Dios.
Y era una piedra y después otra y después otra. Era un toque directo al corazón de cada uno de los miembros de las distintas tribus de Israel. Porque, dicho sea de paso, cada piedra simbolizaba a una tribu diferente, y otra más, y otra más, y otra más, así hasta las 12 tribus de Israel. Cada uno debía de tomar conciencia de cómo estaba su vida con Dios. ¿Y tu vida cómo está con Él? Tal vez te has alejado demasiado y necesitas, y hoy sientes que estás tan alejado, que te va a costar regresar. Te puede costar, pero puedes hacerlo. Y puedes hacerlo porque Dios te está abriendo las puertas para que lo hagas. Te invita a que vuelvas sobre tus pasos equivocados, retrocede sobre tus propios errores y busca a Dios. Adora a Dios. Deja que Dios vuelva a ser la razón más importante en tu vida. ¿No te parece? Le toca el turno a Elías. Por eso invita a que se acerquen, levanta y reconstruye el altar arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel, de los hijos de Jacob, ¿vale? Edifica con piedras el altar, dice el versículo 32, en el nombre de Jehová. Y después hizo una zanja alrededor. Cavó una zanja, ¿vale? Versículo 33, preparó luego la leña. Esto delante de la mirada de todo el pueblo de Israel. Todos estaban expectantes, todos conocían el procedimiento que Dios había establecido, pero a ver qué es lo que va a suceder, qué va a pasar. Corta el buey en pedazos, lo coloca sobre la leña, versículo 34, y luego dice, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y después dijo, otros 4 cántaros de agua más, echadlos sobre el sacrificio, sobre la leña. Y después dijo, otros 4 cántaros. ¿Cuántos cántaros? 12 cántaros de agua. En medio de una sequía terrible de 3 años y medio, ni una gota de agua había caído. Ni una gota de agua. Los árboles estaban secando, las plantas estaban, la tierra estaba reseca. 3 años y medio sin caer ni una gota de agua. No subía ni el rocío por la mañana. Todo completamente seco. No había pasto para que los animales pudieran comer. Muy poco. Dios mantuvo lo esencial para que pudieran sobrevivir y aprender la lección. Porque había una lección que aprender. Adoraban al Dios Sol. Israel adoraba al Dios Sol. ¿Sabías esto? Y el Dios Sol creían que era el Dios de la vida. Y Dios dijo, muy bien, vas a ver que el Dios de la vida es el Dios que va a producir la muerte, tu propia muerte. El Dios de la vida soy yo. Y cuando tú te olvidas de mí, no hay más que muerte por todas partes. Todos adoraban al Dios Sol. Él es el Dios de la vida. Pues muy bien. 3 años y medio de sol constante, no habrá una nube que pueda cubriros, no habrá una gota de agua que pueda caer, no habrá absolutamente ni una miserable gota de agua. Vas a saber quién es el Dios de la vida. Y ahí les di una lección extraordinaria. 12 cántaros de agua. ¡Qué derroche! ¿Pero qué derroche? No había ningún derroche, aparentemente lo era, pero Dios sabía muy bien que detrás de todo esto había un plan extraordinario. 12 cántaros de agua, el agua caía de tal forma por todo aquel sacrificio, por todo el carnero, calada, la madera estaba completamente calada de agua, el agua caía entre las piedras, llenó toda la zanja de agua, todo completamente calado. Y fijaros ahora, versículo 35, el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. 36, cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, se acercó el profeta. Coincide que además este momento es el momento de la hora del sacrificio de la tarde. Qué interesante. Dios lo hizo coincidir, o Elías ya lo había premeditadamente, lo había dispuesto de esa manera. Lo más extraordinario viene ahora. Quiero que leáis, que vamos a leerlo con cuidado, con detenimiento,
Y quiero que me digáis en esta oración qué es lo que veis extraño. Hay un detalle aquí que de una lectura rápida pasa desapercibido, ¿vale? Y quiero que estéis atentos en la lectura. Es una corta oración que hace Elías. 60 palabras escasas. Solamente. Esta es la oración de Elías. Y dice, versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, esta es la oración, a partir de aquí, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué falta en esta oración? Amén. Bueno, falta amén, sí. Amén. Hay algo más que falta aquí. A ver, pensad bien. ¿Qué es lo que realmente se estaba esperando que sucediera? Que enviara Dios fuego del cielo, correcto. ¿Por qué Elías no menciona ni una sola vez este hecho en su oración? Porque ellos sabían quiénes ellos. Sí, pero aquí hay algo que no termina de quedar claro. O sea, tú cuando tienes una necesidad y oras a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué? Esta es mi mujer, ¿eh? Es mi mujer. ¿Os habéis dado cuenta? Ese es el detalle. Ese es el detalle. Dice, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea, que lo que está haciendo Elías no es ninguna improvisación, ¿vale? Elías no está improvisando. ¿O está improvisando? Todo lo que está haciendo es resultado de algo que previamente Dios y Elías han quedado en ello, ¿sí o no? Han hablado, por lo tanto no necesitaba Elías mencionar ni una sola vez Dios envía fuego del cielo y que este pueblo pueda saber y conocer que tú de verdad eres Dios. No necesitaba mencionar el fuego para nada. De aquí tenemos una enseñanza muy buena, hay muchas, pero una muy buena. No necesitas atormentar a Dios todos los días mencionándole exactamente lo mismo que le estás diciendo cada día. No necesitamos decirlo. Y no creas que Dios por ello no te va a escuchar. No necesitas decirle todos los días, Señor, quiero que me des un trabajo, necesito trabajo. No. Basta con que se lo hayas dicho y le puedes decir, Señor, lo que tú y yo ya hemos hablado. Tú y yo ya hemos quedado en esto. Lo que tú sabes perfectamente de mi necesidad. Y no creas que Dios te va a dejar de escuchar. Mira, qué poca fe tiene que ya ni siquiera se molesta en pedirme. No, no, no. Dios te va a seguir escuchando porque tú y el Señor y tú ya os estáis poniendo de acuerdo. ¿Qué era lo que había pasado? Y efectivamente Elías ya había hablado con Dios y Dios ya le había dicho de qué forma debía hacerlo todo esto. Tú no te preocupes, yo estoy aquí, vamos a hacerlo así y después lo haremos de esta manera. Y me encanta porque Elías era un hombre que había aprendido a confiar en Dios, había aprendido a depender de Dios, había aprendido a quedar con Dios y hacer las cosas como Dios espera. Por eso cuando dice, gracias Señor, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas, final del versículo 36. Así que ahora respóndeme conforme a lo que tú y yo ya hemos hablado. 60 palabras, ni más ni menos. Y entonces sucedió lo inesperado. Y es precioso, versículo 38, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió hasta la última gota de agua. Este es Dios, ¿sabes? Este es Dios, un Dios que nos asombra, un Dios que rompe los esquemas,
un Dios que no necesita leña seca para encender un fuego. ¿Te das cuenta? Que aunque esté mojada la leña, Dios es Dios. Y aunque esté todo calado, Dios es Dios. Y Dios puede enviar fuego del cielo cuando le plazca, cuando le parezca mejor, para que su gloria y su honra pueda quedar alabada por delante de todo su pueblo. Dios es poderoso. ¿Sabes qué tenemos a un Dios que es extraordinario? Os lo he dicho otras veces. Es un Dios del que tenemos razones de sobra para sentirnos profundamente enamorados. Pero querer a Dios, pero quererlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro dinero, con todo, ¿eh? Ese es Dios. Un Dios que no necesita que le amemos, pero un Dios que espera que lo hagamos. Porque Él lo ha hecho todo por nosotros, porque Él ha atado todos los cabos que tienen que ver con tu salvación eterna, los ha atado tan bien. Quiere que te salves, que ninguno de los que crean en Él pueda perderse, ninguno de los que estamos hoy aquí, sea como sea nuestra vida y hayamos vivido como hayamos vivido, pero lo importante es que nos definamos y hagamos de Él lo más importante. Y entonces los cambios suceden. No los hago yo, los obra Él. La transformación no viene porque soy mejor que, la transformación viene porque Él es el que cambia, Él es el que pone en mí tanto el querer como el hacer según su voluntad. Él lo va a hacer. Tú entrégate en sus manos y deja que Él guíe tus pasos, que cambie la vida, que transforme, que te impulse a hacer su voluntad, a disfrutar y a gozar de la libertad que decíamos en nuestro grupo de escuela sabática. Cuando yo hago las cosas, las hago porque disfruto haciéndolo. Soy feliz, no porque alguien me lo esté imponiendo, sino lo hago voluntariamente porque le amo. Y cayó fuego del cielo, no cae de cualquier manera, cae fuego del cielo hasta consumirlo absolutamente todo, hasta lamer la última gota de agua de los 12 cántaros de agua que habían sido derramados allí. Y ahora, un detalle extraordinario, si eran pocos los que hemos visto hasta aquí. ¿Cuándo vuelve a orar Elías? ¿Y para qué? ¿Para pedir? Que volviera a llover. Se habían cumplido los 3 años y medio, 3 años y 6 meses, sin llover ni una gota de agua. ¿Y no os habéis preguntado algo? Vuelve a orar Elías. ¿Cuántas veces tuvo que orar Elías para que Dios trajera agua del cielo? ¿Cuántas? 3 no. 7 veces. ¿Cuántas veces tuvo que orar Elías para que Dios enviara fuego del cielo y quemara todo lo que había en el sacrificio? Una sola vez. ¿No os parece extraño esto? ¿Por qué? Porque esto sucedió inmediatamente después. Ya no estaba el pueblo de Israel allí, se había quedado Elías solo con uno de sus siervos, un criado, y resulta que tiene que orar Elías 7 veces para que Dios envíe, traiga el agua. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Alguien puede decirme? El pueblo de Israel ya no estaba presente, ¿eh? Se habían ido. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver eso, por ejemplo, con Elías? ¿Por qué Elías tuvo que orar 7 veces para que Dios trajera agua? A ver. ¿Probar la fe de quién? Yo me quedé chocado aquí. Al preparar el tema, yo digo, a ver, aquí hay algo que se nos está escapando. 7 es un número simbólico. ¿Pero por qué ese mismo símbolo no había servido antes? Porque podía haber orado 7 veces, envía, Señor, fuego del cielo, y bastó una vez. Y aquí 7 veces. La primera sí. Y esta, porque Dios había dicho a Elías
que después de 3 años y medio volvería a dar lluvia. Luego Elías sabía perfectamente que la lluvia vendría después de 3 años y medio. Pero orar y orar, tuvo que orar 7 veces. ¿Sabéis? Descubro lo siguiente. Porque yo me quedo así, digo, aquí hay algo que no termina de estar claro. Y entonces busco, y de Espíritu y Profecía dice, Conflicto y Valor, una matutina, Elena White, página 212. Escuchad con atención, dice, Elías se humilló hasta que estuvo en condiciones de no atribuirse a sí mismo la gloria. Amigo, el problema que tuvo Elías es que debió de atribuirse parte de la gloria de lo que había sucedido ahí en el Monte Carmelo, un poquito de instantes anteriores, un poco de gloria personal. Soy yo el único que he quedado. De hecho, vuelve a decir más adelante, porque solo yo he quedado, y Dios le tiene que decir, ¿cómo que solo tú has quedado? Hay 7.000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Ellos, no creas que eres tú el único. Había un poquito de gloria personal que se había atribuido Elías, y que probablemente por esa razón Dios le tuvo que enseñar a Elías, no te confundas, soy yo el que te da, soy yo el que está al frente, soy yo el que dirige, soy yo el que lleva los acontecimientos. ¿Cuánto de la gloria, cuánto de las cosas que suceden a tu alrededor te la atribuyes a ti misma, a ti mismo? Cuando piensas en todo esto, ¿cuántas veces reflexionas y dices, es que después de todo soy digno y merecedor de un buen trabajo, soy digno y merecedor de que las cosas me funcionen o me vayan así, porque también yo me esfuerzo, y en lugar de darle la gloria, la alabanza, la honra a Dios de todo lo que sucede? Y sigue diciendo, esta es la condición por la cual el Señor escucha la oración, porque entonces daremos a Él alabanza. Y a medida que Elías escudriñaba su corazón, parecía disminuirse más y más, tanto en su propia estima como a la vista de Dios. Y le parecía que no valía nada y que Dios lo era todo. Y cuando alcanzó el punto de renunciar a sí mismo, mientras se aferraba al Salvador como su única fuerza y su justicia, la respuesta entonces llegó. Aquí claro, la gloria es solo para Dios. ¿Qué somos nosotros? Si hoy estamos y dejamos de estar en nada, somos polvo. ¿Qué somos nosotros si no somos más que instrumentos en sus manos? Lo único que puedes hacer es dejarte abandonar en las manos de Dios y dejar que sea Él el que tome posesión de tu vida. Que Él cambie, que Él transforme, que ponga en orden lo que necesite poner en orden, y que haga de ti un hombre, una mujer, un joven, un niño consagrado, entregado por completo a Él. Amén. Yo quiero que eso suceda en mi vida también. Lo busco cada día, deseo que Él me use, y que lo use como Él quiera, de la forma que Él lo crea conveniente. Y ahora nota, terminamos ya porque este episodio es precioso. Así que vamos entonces al versículo 42. Elías dice, Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, mientras él oraba, le dice a su criado, tú sube ahora y mira hacia el mar, lo alto del monte, todo lo que fuera que diera hacia el mar, y subió y miró y dijo, no hay nada. Él se volvió y se lo volvió a decir 7 veces. 7 veces sube y baja, ¿vale? 7 veces el criado, ¿qué? Nada, señor, mi señor, no hay nubes. Y él oraba y oraba. Siguiendo esto, cada vez sentía que no valía nada él, que Dios es Dios, que Dios puede responder. Y cuando él sintió humildemente que únicamente la gloria es para Dios, entonces de parte de Dios vino la respuesta. La 7ª vez, versículo 44, dijo, sube y mira a ver. Bueno, ¿qué ves? Bueno, veo una... Notad este detalle, ¿eh? Veo una pequeña nube ahí como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y entonces eso fue suficiente. ¿Te has dado cuenta? Fue suficiente.
No necesito esperar que el cielo se llenara de nubes tormentosas para tener la certeza y la seguridad de que Dios ya había respondido. No, cuando vio la primera señal, una nubecita pequeña allí a lo lejos, una pequeña nube, dice, como la palma de la mano, le dijo: esto es suficiente. Le dijo: ve a decirle a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. ¿Sabes? No esperes ver las respuestas evidentes de Dios para creer que Dios te ha respondido. Sencillamente créete fe en Él. Ten fe en Él. Deja que Dios responda. Y cuando Dios responde y tú crees en las promesas de Dios, entonces el milagro que esperas sucederá. Pero reconócelo a Él. Y quiero terminar solamente diciéndote, puede que tu vida no sea la mejor, que nuestras vidas no sean las mejores. Puede que en estos momentos hayamos estado caminando por caminos que son caminos alejados de Dios. Hoy es un día especial de consagración. Un día en el que Dios te invita y nos invita a volver toda nuestra mirada, todo lo que somos, ponerlo en sus manos y dejarnos guiar por el poder de su Espíritu. Y hoy es un día también para abandonarnos en sus brazos y dejarnos usar por el poder de su Espíritu. ¿Cuántos en esta mañana os gustaría consagrar vuestra vida a Dios? ¿Cuántos os gustaría de verdad sellarlo poniéndonos en pie? Si te has puesto en pie, deseo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, que no sea fruto solamente de un momento de emoción, sino el resultado de un compromiso que asumimos cada uno de nosotros con Dios. ¿Os parece que lo sellemos este pacto hoy con Dios, arrodillándonos, los que podamos arrodillarnos para pedir que Dios dirija? Querido y amante Padre que estás en los cielos, Señor, tal vez nos ha pasado como a tu pueblo Israel, que caminando y caminando nos hemos extraviado y hemos perdido el rumbo. En esta mañana estamos agradecidos porque tú apelas a nuestro corazón, a nuestra vida, para que volvamos nuestra mirada a ti, para que nos consagremos y nos definamos de una vez por todas de qué lado estamos entre el bien y el mal. En esta mañana, Señor, nos hemos puesto en pie y ahora estamos de rodillas. Y como hemos expresado, no queremos hacerlo como fruto de un momento de emoción o porque los demás lo hagan, sino porque de verdad dentro de nosotros está el poder de tu Espíritu trabajando para que hoy nuestras vidas puedan experimentar un cambio. Tú comiences a cambiar el corazón, tú nos transformes y vuelvas nuestro rostro a ti. Perdona, Señor, nuestros pecados, perdona en aquello en que te hemos fallado, perdona por haber fallado a otros también. Y ayúdanos, Señor, para que de aquí en adelante tú seas la fortaleza que necesitamos para renovar este pacto que hoy hacemos contigo delante del cielo, delante de los ángeles y sobre todo delante de tu trono, que lo podamos renovar cada día. Y qué hermoso también saber que de la misma manera que Elías era un hombre con debilidades y fragilidades semejantes a las nuestras, y tú hiciste de él un hombre poderoso, un instrumento poderoso en tus manos, tú hoy puedas hacer esto mismo con cada uno de los que estamos aquí. Señor, cámbianos y ayúdanos. Hoy ponemos todo lo que somos, con nuestras debilidades, inquietudes. Nos ponemos delante de ti y te entregamos nuestra vida a tu servicio. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.